Era una tarde calurosa de verano y la casa se sentía más tranquila de lo habitual. Yo estaba en la cocina, cortando frutas para hacer una ensalada refrescante, tratando de mantener mis pensamientos ocupados. Mi esposo estaba fuera, como siempre, ocupado con su trabajo que demandaba más tiempo del que le dedicaba a nuestra familia. Ya me había acostumbrado a las largas horas y a la soledad que venían con ellas, pero algo en el día de hoy se sentía diferente. Jason, mi hijastro de 21 años, entró inesperadamente en la cocina. Su presencia siempre era relajada, llena de energía juvenil que parecía iluminar la habitación. Con los años, me había encariñado con él, considerándolo parte de mi familia, pero últimamente había notado cambios sutiles en su comportamiento hacia mí, y me estaba costando ignorarlo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, con una voz casual pero algo incierta. Miró las frutas que estaba cortando, luego me miró a mí, su mirada se quedó un segundo de más. Sonreí, entregándole un cuchillo. Claro. Puedes empezar con el melón. Asintió y se acercó, parándose a mi lado mientras comenzaba a cortar con algo de torpeza. Al principio sus manos estaban firmes, pero con el paso de los minutos noté un leve temblor en su agarre. En un momento, nuestras manos se rozaron cuando yo fui a tomar un bol, y él se quedó inmóvil por un momento antes de apartarse rápidamente, murmurando una disculpa. Está bien, dije, tratando de restarle importancia, pero en mi interior no podía dejar de sentir que algo estaba cambiando. Mientras trabajábamos, lo pillé mirándome de reojo, sus ojos apartándose rápidamente cada vez que yo me giraba hacia él. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Una excitación, una tensión que no había sentido antes. La habitación de repente se sentía más pequeña, el aire más denso. Parece que ya estamos listos, dije, rompiendo el silencio y deslizando la ensalada terminada sobre la encimera. Jason asintió, su rostro ligeramente sonrojado, como si estuviera avergonzado por algo que no podía explicar. Se quedó por un momento más de lo necesario antes de murmurar algo sobre tener que hacer una llamada y salir de la habitación. Me quedé sola, mirando la puerta vacía, repasando la interacción en mi mente. Me dije a mí misma que no era nada, solo un momento pasajero. Jason era joven, probablemente tímido o nervioso por algo ajeno, pero en el fondo sabía que no era así. Sus miradas, los roces accidentales, la forma en que su voz tembló. Todo eso parecía deliberado, aunque él no lo hubiera intentado. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá esperando que mi esposo regresara, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado entre Jason y yo. Era tenue, como una sombra moviéndose fuera de mi vista, pero estaba allí, y no importaba cuánto intentara, no podía ignorarlo. Los días siguientes fueron extraños, como si una línea invisible se hubiera trazado entre Jason y yo, aunque ninguno de los dos lo mencionó. Empezó a estar más en casa, ofreciendo su ayuda con tareas que nunca antes le interesaron. Al principio no le presté mucha atención, pero pronto me di cuenta de que su presencia no era aleatoria. Una tarde, estaba doblando ropa en la sala de estar cuando Jason entró. No dijo mucho, solo se sentó en el sofá y encendió la televisión. Yo seguí trabajando, pero sentía sus ojos sobre mí, robándome miradas siempre que pensaba que yo no lo veía. Me incomodaba, aunque trataba de no mostrarlo. «Has estado ocupado», dijo al cabo de un rato, con tono casual pero con una expresión más seria de lo habitual. «Solo manteniendo el orden», respondí, sin mirarlo. No respondió, y el silencio se alargó más de lo necesario. Finalmente, miré hacia arriba y sus ojos se fijaron en los míos. Había algo en su expresión, curiosidad tal vez, o algo más profundo que me dejaba intranquila. Esa semana decidí pasar un tiempo junto a la piscina, esperando despejar mi mente. No esperaba compañía, pero Jason apareció poco después, diciendo que necesitaba un descanso de sus estudios. Dejó su toalla sobre una silla y saltó al agua sin pensarlo. Yo me quedé en mi tumbona, fingiendo estar concentrada en un libro, pero cuando él salió del agua, con el agua goteando de su cabello y hombros, no pude evitar mirarlo. Me atrapó mirando y, por un breve momento, ninguno de los dos apartó la mirada. «¿No vas a entrar?», preguntó, con voz ligera, pero sus ojos cargados de significado. «No, estoy bien aquí», respondí, moviendo la cabeza.
Él nadó hasta el borde de la piscina y se apoyó en el borde. Su mirada permaneció sobre mí de una manera demasiado íntima. Sentí el calor subir dentro de mí, no por el sol, sino por la tensión entre nosotros. Últimamente has estado callada, dijo, su tono más suave ahora. Me encogí de hombros, tratando de desviar la atención. Solo estoy cansada, supongo. Jason no insistió, pero la forma en que me miró dejó claro que no le creía. Al cabo de un rato, salió de la piscina, tomó su toalla y se secó. Al pasar junto a mí, con gotas de agua cayendo sobre el pavimento caliente, sentí que mi corazón latía más rápido. En los momentos de silencio después de que se fue, me quedé allí, repasando todo en mi mente. No podía negar que algo estaba pasando, algo que no estaba lista para enfrentar. La forma en que me miraba, como se quedaba cerca de mí. Ya no era inocente. Era deliberado, y el peso de eso era imposible de ignorar. Era tarde en la noche, y la casa estaba tranquila. Fui a la cocina por un poco de agua, esperando aclarar mi mente. El aire se sentía pesado, no solo por el calor del verano, sino por la tensión que había ido acumulándose en las últimas semanas. No esperaba ver a Jason allí, sin camisa, apoyado en el mostrador mientras hojeaba el refrigerador. ¿Estás despierta tan tarde?, le pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz traicionaba la ansiedad que sentía. No podía dormir, respondió sin mirarme. Cerró el refrigerador y se giró, encontrando mis ojos. Algo en su expresión hizo que mi respiración se detuviera, una mezcla de vulnerabilidad y valentía que no había visto antes. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era ruidoso, lleno de palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. Podía sentir el peso de su mirada, como sus ojos no se fijaban en el vaso en mi mano, sino en mí. Quería preguntarte algo, dijo, con tono vacilante. Incliné la cabeza, tratando de restarle importancia. ¿Qué es? Dudó un momento, luego dio un paso más cerca. ¿Alguna vez sientes como si no encajaras donde estás? La pregunta me sorprendió. Busqué su rostro, sin saber cómo responder. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir, dijo, con voz suave. Como si fueras para algo más grande. Como si estuvieras atrapada en una vida que realmente no te pertenece. No sabía cómo responder. La honestidad en sus palabras, la forma en que reflejaban sentimientos que yo había guardado en lo más profundo, me dejó sacudida. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, dio un paso más cerca, tan cerca que sentí el calor de su presencia. Jason, comencé, pero él me interrumpió. Sé que esto está mal, dijo rápidamente, su voz temblorosa. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo dejar de hacerlo. He intentado, pero no puedo. No puedo. Lo miré fijamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No podemos, susurré, mi voz apenas audible. Él no se movió, no apartó la mirada. Te pienso todo el tiempo, dijo, sin dejar de mirarme. Intento no hacerlo, pero no puedo evitarlo. Eres todo lo que veo. Sus palabras flotaban en el aire, crudas y sin filtrar. Quería decirle que se detuviera, que se fuera, que todo esto nunca había sucedido, pero no lo hice. No pude. Cuando extendió la mano, tocando suavemente mi brazo, sentí que el fuego me recorría. Debería haberme apartado, debería haberle dicho que esto era imposible. En cambio, me quedé congelada, dejando que el momento se alargara en algo que no debía ser. Entonces pasó, sus labios tocaron los míos, primero de manera tímida, pero rápidamente profundizándose. El beso fue eléctrico, abrumador y completamente errado. Me aparté abruptamente, con lágrimas en los ojos. Esto no puede pasar, dije, mi voz quebrada. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolo allí en silencio. La mañana siguiente fue insoportable. El aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no se dijo. Evité mirar a Jason, concentrándome en tareas mundanas, esperando recuperar un poco de normalidad. Pero cada vez que él entraba en la habitación, mi pulso se aceleraba y sentía el peso de su presencia.
En el desayuno, se sentó frente a mí, inusualmente callado. Mi esposo hablaba sobre el trabajo, ajeno a la tensión que crujía entre Jason y yo. Yo asentía, pretendiendo escuchar, pero mi mente estaba en otro lugar, repasando el beso una y otra vez. Después de que mi esposo se fue al trabajo, Jason se quedó en la sala de estar. Traté de evitarlo, pero cuando pasé cerca, me llamó suavemente. ¿Podemos hablar? Me congelé. Sabía que no podía evitar esta conversación para siempre. Sin decir palabra, me giré y me senté al borde del sofá, manteniendo la mayor distancia posible. Lo siento, comenzó, su voz llena de arrepentimiento. Nunca debí. No quería hacer las cosas más difíciles para ti. Sacudí la cabeza, mis manos apretadas en mi regazo. Jason, lo que pasó anoche no puede volver a suceder. Cruzamos la línea. Lo sé, dijo rápidamente, acercándose. Sé que está mal, pero no puedo hacer como si no sintiera lo que siento. Significas más para mí que cualquiera otra persona. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quería decirle que se detuviera, que me dejara en paz, pero la sinceridad en su voz lo hacía imposible. Esto no es justo, dije finalmente, mi voz temblorosa. No para mí, no para ti, y definitivamente no para tu padre. Se estremeció al escuchar el nombre de su padre, pero no retrocedió. No puedo evitar cómo me siento, dijo, su voz apenas un susurro. Sabes que sientes algo también. No me digas que no. La verdad flotaba pesada entre nosotros. Ya no podía negarlo más. Había sentido algo, algo que no podía explicar ni justificar, pero eso no lo hacía correcto. Lo que sentimos no importa, dije con firmeza, aunque mi voz vacilaba. Tenemos que dejarlo ir, Jason. No podemos hacerle esto a él. Me miró con una mezcla de dolor y determinación. No quiero lastimarlo, dijo. Pero no puedo hacer como si esto no fuera real. Eres la única persona que me ha hecho sentir así. Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche entrando en el garaje rompió el momento. Mi esposo había llegado temprano. Jason y yo nos miramos, pálidos de miedo y culpa. No había más palabras que decir. La tensión era tan espesa que era imposible de cortar. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza resonó en la casa, y con él, las sombras de lo que había ocurrido. Ahora estábamos atrapados en algo de lo que no había escape.